Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una misión más de Hugo Portillo Podcast. Hoy es viernes 5 de diciembre del año 2025. Y ahora mismo son las 19 horas y 3 minutos. Temperaturas. En Asunción tenemos 32 grados, en Ciudad del Este tenemos 29 grados, en Encarnación 31 grados y en Filadelfia, Chaco, Paraguayo 32 grados. Tenemos que empezar tocando el tema que justo tiene que ver con mi pedido de acceso a la información pública que el Ministerio de Defensa Nacional no me quiere entregar, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República no quieren entregar. Ahora se presentaron la Procuraduría General de la República con un procurador Mau, con un procurador trucho, un tal Gaona. eh, Salieron a oponerse a la transparencia de mi pedido de acceso a la información sobre las visitas a Mburuvisharoga. Mburuvisharoga es un establecimiento público y no estoy inventando la pólvora ni la rueda. Varios países tienen el registro y los publican tranquilamente. De hecho, así es donde salta muchos actos y hechos de corrupción. Al final resulta que mucho despotriqué contra este señor Rubén Gaona, el que funge o finge ser procurador general de la República o encargado de despacho, cosa que no existe porque el procurador saliente ya no va a volver, o sea, está acéfalo la Procuraduría General de la República, pero esta gente que está con el gobierno de Santiago Peña, específicamente el ala, esta ñembo jurídica, que se pasan todas las normativas por donde no alumbra el sol, eh, está encabezado nada más y nada menos por el criminal de lesa humanidad impune, José Antonio Moreno Rufinelli. Ya lo dije varias veces y simplemente replico lo que decía Paí Oliva, ¿ok? Y por supuesto le tiene desperdigado a sus retoños o sus parientes políticos por todos lados, ¿verdad? Entre ellos le tenemos a Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, acusado por el Jerusalem Post de ser el arquitecto de lavado de dinero de Paraguay, ya en la época del gobierno de Cartes. Y resulta que un pedido de acceso a la información que hice en su momento sobre Carlos Gustavo Fernández Valdovinos siendo presidente del Banco Central del Paraguay, 8 años después no me están respondiendo. Ahora pedí el tema de los visitantes de Mburuvisharoga y bueno, evidentemente la van a hacer bastante larga, pero ¿qué tienen de factor común denominador? Que cuando yo pedí el acceso a la información de que la atañe a Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, que es el yerno de José Antonio Moreno Rufinelli, el criminal de lesa humanidad impune, que tendría que estar pudriéndose en la cárcel por todos los abusos que se cometió en el gobierno estronista, usando su ley 209/70 para secuestrar paraguayos, para torturar paraguayos, para hacer desaparecer paraguayos, para aniquilar paraguayos, para asesinar paraguayos. Esa es la realidad. Y por supuesto están todos jugando ñembo Tao. Entonces, ¿qué pasa? Este ñembo estudio jurídico, erudito, resulta que tienen escudriñados por todos lados. Por un lado está Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, como le mencioné, pero por otro lado le tenemos a Hilo Moreno, que ella fingía o fungía de Procurador General de la República en el gobierno cartista. Y hoy funge de asesor jurídico del corrupto y criminal Santiago Peña. Él fue el que redactó ese mamotreto que le hizo firmar Poranga a este tipo Rubén, ¿cómo era? Gaona,
el que finge ser procurador general de la República, ñembo interino, ñembo encargado de despacho, lo que sea. Pero a lo que iba nomás, ¿qué tienen de común todas estas personas? Que justamente viene siempre de la misma ala, de los Moreno Ruffinelli. La burla que hacen de las normas legales, jurídicas, constitucionales, convencionales. Se cagan de risa. Se cagan de risa. Y Moreno Ruffinelli, el viejo José Antonio, que tendría que estar en la cárcel pudriéndose por todos los crímenes y porque su mano está manchada de sangre de paraguayos asesinados, desaparecidos y torturados durante la época estronista, él está tranquilo dirigiendo a sus retoños propios y no propios, usando y abusando de la estructura del Estado. Entonces, tampoco coraje tiene este Hilo Moreno, un pusilánime de cuarta, ñembo erudito, pero es simplemente un cobarde más de la galera. Resulta que él no se animó a responder. Entonces, él, para no responder, siendo parte del gabinete civil de la presidencia de la República, resulta que le mete al Procurador General de la República, un mitaí ahí que está más perdido que no sé qué, que están interinando, que ni siquiera él hizo el escrito. Lo hizo, evidentemente, con bastante rabia el señor Hilo Moreno. Pero Hilo, papito, da la cara, hermano. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? Pero fíjense, estos son los retoños de dictadorcillos que aparecen y solamente a escondidas saben manejarse. Por eso que quieren hacer un culto del secretismo y del oscurantismo. Porque resulta que tienen miedo a dar la cara. ¿Pero por qué? Presentate, Hilo Moreno, hacete cargo de tu escrito. No hace falta ser tan cobarde, hermano. ¿Ok? Entonces, fíjense que hoy estamos viendo por qué es importante el tema este de que se publique como en la mayoría de los países. Yo creo que en Corea del Norte y en China nomás no se publican. Pero pues la mayoría de los países se publican, ¿con quién se reúne el presidente? Pero que esté en la lista y que no esté en la lista. Todos los visitantes, porque el presidente pues es 24/7. No es que de 8 a 16 nomás presidente. No, porque está morfando y robando 24 horas Santiago Peña. Y ya no lo digo yo. Lo dijo hoy Nicanor Duarte Frutos. Lo dijo ayer. Lo dijo hace unos días Nicanor Duarte Frutos. Le trata justamente, sus ministros, que ya le trató de inútiles, ya le trató hoy le trató de emperadores, ya le trató de ministros selfie, y hoy le complementa que es una realidad, ministros que están exclusivamente viendo qué negocios o negociados sacar adelante para su propio beneficio o de su clan familiar, y entre ellos está Carlos Gustavo Fernández Baldovino, Hilo Moreno y toda esa maraña de personajes. Gustavo Villate, Santiago Peña, o sea, todos de la misma cofradía. Ahí nomás están, todos del mismo plumaje. Entonces, por eso se oponen, pero esta gente tampoco no son ningunas luces jurídicas, simplemente es, no, voy a hacer que todo sea secreto, que todo sea oscuro, que no haya forma de dar ningún informe, entonces soy tan genio en que hago lo que quiero. Eso nomás es lo que ustedes descubrieron, pio. Y ya desde la época de tu viejo, el criminal de lesa humanidad impune que sigue vivo en Paraguay, José Antonio Moreno Ruffinelli, y simplemente parafraseo a Pay Oliva, ¿verdad? Que nunca le pudieron refutar, dicho sea de paso, ¿eh? ¿Por qué, peón? Un país nomás era y ni era. ¿Ok? Bueno, entonces, acá la cuestión es grave porque va subiendo de tonalidad. Y resulta que va subiendo de decibeles. Y resulta que ahora, como que nos cae la ficha
¿Por qué es importante el tema de ser transparente? ¿Por qué es importante el tema de ser honestos? Porque hoy se discute en todo el espectro político del Paraguay, hubo una reunión hiper super secreta en Burubicharoga, ahorita, el miércoles, ya no sé si a la mañana, al mediodía, a la noche o lo que sea. Hubo una reunión súper secreta entre 6 ministros de la Corte Suprema de Justicia, o sea, mayoría absoluta. 6 de 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. César Diesel, el hermano de Oscar Diesel, que está metido hasta el fango con el tema de la mafia de los pagarés. Alberto Martínez Simón, ñembo erudito, ñembo masón, simplemente un cartista que tuvo que doblarle espinazo para estar ñembo sentado ahí. Carolina Llanes, vinculada políticamente con el abogado de Cartes también. Luis María Benítez Riera, César Garay Sucolillo y Eugenio Jiménez Rolón. O sea, 6 ministros de la Corte Suprema de Justicia reunidos en Burubicharoga, no solamente con Santiago Peña, sino con Santiago Peña, con Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, con José Alberto Alderete, asesor político, y Eduardo González, que es apoderado del Partido Colorado. O sea, esperen un rato, ustedes se dan cuenta que esta reunión fue una reunión netamente política y netamente cartista. Se dan cuenta de la gravedad de esto, y resulta que un día después, o ayer, le escuchábamos al garganta de Alberto Martínez Simón, un pelafustán de cuarta, mostrando su verdadero pedigrí, diciendo, no, ¿cómo los senadores van a hablar mal de nosotros por el tema de la mafia, los pagarés? Porque eso es intromisión de un poder en otro poder y eso no puede ser. Y ustedes, Albertito, se fueron a doblar el espinazo ante Cartes, Peña, Alderete y Eduardito González. ¿Aupey? O sea, ustedes se dan cuenta que uno de los poderes cruciales del Estado paraguayo, el poder judicial, que justamente eso es lo que no funciona en nuestro país, por eso que existe cada vez más corrupción y cada vez más impunidad, y es una bola de nieve que se va alimentando, es un círculo vicioso que va creciendo y se va lastimosamente fortaleciendo. Resulta que por eso ocurre, porque resulta que el poder judicial está totalmente allanado, genuflexo, doblando el espinazo ante un poder fáctico. Porque Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, no es presidente de la República, es presidente del partido, de un partido político. José Alberto Alderete es asesor político, como su nombre lo dice, político. O sea, él es político. De hecho, está en la junta ahí de gobierno del Partido Colorado. Eduardo González es un mandamás del Partido Colorado, apoderado. Acá el único que estaba convidado, porque es inquilino temporal, realmente es Santiago Peña, que no pincha ni corta y no maneja absolutamente nada. No tiene ni peso específico ni peso político. Él fue el convidado de piedra acá. Pero acá estamos hablando del sometimiento de un poder que tendría que ser independiente y soberano. Estamos hablando del poder judicial que tendría que ser independiente de cualquier otro poder, y más aún de un poder fáctico, que hoy el cartismo se convirtió en un poder fáctico. Y acá están las pruebas. ¿Con quiénes se reunieron 6 ministros? 6 de 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Con Cartes, presidente de un partido político. Con José Alderete,
miembro de la Junta de Gobierno de ese partido y asesor político. Eduardo González, apoderado del Partido Colorado, cartista, todos cartistas. O sea, ¿alguien me puede explicar qué pueden hacer 6 ministros en una reunión netamente de carácter político en Burú-Villaroga? Ese es el fondo de la cuestión que nos está analizando y nos está profundizando. Acá estamos viendo el sometimiento de las instituciones republicanas del Paraguay ante un poder fáctico, ante Cartes, que parece que más o menos ahí no sé qué cosa consiguió que le den un indulto temporal, un perdón temporal, ahí apenas con saliva firmado apenamente, y con eso vuelve a las andanzas. Vuelve a las andanzas. O sea, se dan cuenta que por más de que Cartes tenga hoy un indulto presidencial de Trump, o de Marco Rubio, ni siquiera de Trump, de Marco Rubio nomás tiene, ni siquiera de Trump, tiene un indulto del secretario de Estado, de Marco Rubio, él sigue siendo significativamente corrupto. Esa designación de significativamente corrupto de Horacio Cartes nunca fue bajado de la web, del sitio web del Departamento de Estado. Es más, cuando hacen las declaraciones, la gente de la embajada acá dice no es que se llegó a ninguna cuestión de que se determinó de que la embajada se equivocó o los estadounidenses se equivocaron o el servicio de inteligencia de los estadounidenses se equivocaron para designarlo significativamente corrupto a Cartes, sino que simplemente hoy esa sanción que sí existe no es utilizado como parte de la política exterior de Estados Unidos. Eso es más lo único que dijo Marco Rubio. Eso es lo único que dijeron. O sea, ergo, la sanción sigue ahí. Simplemente que hoy no tiene una trascendencia en política exterior de Estados Unidos. Punto, terminó. Terminó. Y es más, le invitan a Cartes, no, podés ir a sacar otra vez tu visa, como cualquier cristiano te va y quitar ya tu visa y bueno, veremos. Entonces, acá estamos ante una situación grave, gravísima. Y lo que quiero significar nomás. Y simplemente hago otra vez una hilación, una concatenación con lo que dijo, creo que ayer o antes de ayer, Hugo Velázquez, que también fue designado significativamente corrupto por los Estados Unidos. Y a él todavía no le dieron ningún indulto ni ningún perdón. Y el mismo Velázquez reconoce que la designación de significativamente corrupto es una designación política. Y que políticamente te quitan como le quitaron a Cartes. Así nomás. Pero a él todavía no le quitaron. Y espera que le quiten así como políticamente le quitaron a Cartes. O sea, ni siquiera le quitaron, le dieron un indulto presidencial. Un indulto no presidencial, un indulto del secretario de Estado, para hablar con propiedad. Un indulto de Marco Rubio, para ponerle de nuevo con nombre y apellido. Es la cuestión. Entonces, Cartes sigue siendo un significativamente corrupto. Punto, terminó. No hay ni mucha vuelta que dar al respecto. Acto seguido, Hugo Velázquez mencionó que, claro, que Cartes usó toda la estructura del Estado paraguayo para tratar de conseguir ese indulto. Lo dijo un político colorado, no lo dije yo. Lo dijo un referente colorado, no lo dije yo. Lo dijo una persona que hoy está más cerca del cartismo que muchos. Esa es la realidad. Hugo Velázquez está coqueteando con el cartismo, así como Nicanor Duarte Fruto, que ya hizo nomás su pase directamente al cartismo. Y está bien, ¿verdad? O sea, me imagino que al final lo hace para sumar. Ok, entonces estamos viendo lo putrefacto que está el Poder Judicial. Por supuesto que van a haber miles de escándalos más y de corrupción, tipo onda la mafia de los pagarés. Si simplemente resulta que esta época post-estronista
que nosotros le mal llamamos era democrática, porque no es democracia esto. Y no lo digo solamente yo. Vean cómo nos tratan y vean cómo nos indican. Somos una democracia. Primero éramos una democracia frágil, después éramos no sé qué cosa, y hoy somos una democracia híbrida. Peaje y sé que ya no somos democracia. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. Eso nomás es. Entonces, porque ahora pues hay una puja por los organismos internacionales. Cuando los organismos internacionales dicen algo que tenemos que sentarnos a analizar como país si es cierto o no, no, es mentira luego ya, dependiendo de quién sea. Y ahora, cuando salen organismos internacionales y hablan bien de Paraguay, entonces nos sacan estos marketineros políticos del gobierno, los troles del gobierno cartista de Peña, y nos dicen, no, acá está palabra santa. ¿Viste que ahora dicen que somos buenos? Espera un rato. Cuando les conviene, resulta que tenemos que tomar en consideración lo que dicen organismos internacionales y países extranjeros. Y cuando no le conviene a ustedes, no tenemos que ser soberanos e independientes y no tenemos que hacer caso de lo que dice otro país. Ya, Poina, ese cuento perverso, ese cinismo, esa hipocresía, cada vez más pasa desapercibida para la ciudadanía. Ese es el tema. Y el que tiene la lectura exacta, el político de raza, es Nicanor, que ya lo dijo varias veces. Acá hay una desconexión con la realidad. Y evidentemente Nicanor apunta principalmente al gobierno de Santiago Peña, apunta a sus ministros que están totalmente desconectados, pero los ministros están desconectados de la realidad, porque la cabeza está desconectada de la realidad, porque Santiago Peña está solamente obsesionado con los negocios y los negociados y los robos y las licitaciones públicas amañadas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de Itaipú, de Yacyretá, Herea. Entonces le interesa tres cominos el resto, se desentiende. Es más, por eso digo, el convidado de piedra en esta reunión política de 6 ministros de la Corte Suprema de Justicia, con el presidente del Partido Colorado, con miembros de la Junta de Gobierno, tipo José Alberto Alderete y Eduardo González, que encima ha apoderado del Partido Colorado. Más claro, agua. Esto fue una reunión política. O sea, estos 6 ministros tendrían que ser echados a patadas. Esto es todo lo que está mal. Pero cada vez son más desenfadados. Le interesa 3 cominos lo que diga la ciudadanía, porque la ciudadanía está dormitada, adormilada. Entonces aprovechan esta sanguijuela. Entonces acá, señores, después se quejan, después hay llamados y hay mensajes de pedido de ayuda y para que se les tenga en cuenta. Pero la pregunta que yo les hago, con todo el aprecio a todas las personas que me escriben o que me llaman, todo muy bien, pero todos me cuentan sus problemas, y cuando les pregunto, che, ¿y a quiénes les votaron? Y les votaron a estos. Y hoy me llaman a mí para que les solucione el problema con estos. Espera un rato. Entonces no tiene sentido, señores. O sea, se dan cuenta que la solución a nuestro problema está en nuestro voto. Nosotros tenemos que enviar un mensaje claro ya a la clase política. Ya no corre este método, ya no corre este sistema. Fíjense la reunión política descarada que se hizo en Burubicharoga, con el presidente del Partido Colorado, con los miembros de la Junta del Partido Colorado, con el apoderado del Partido Colorado y 6 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Si esto no es una subyugación a un poder fáctico en la República del Paraguay, ¿qué es? Esta es la demostración de que estamos en un quiebre del Estado de Derecho. Esa es la realidad. Por eso nomás se anima a escribir las sandeces que escribió Hilo Moreno. Se anima a escribir las sandeces que escribió Hilo Moreno en la respuesta a mi amparo de la acción del acceso a la información pública. Se anima a escribir, pero no a dar la cara. Se anima a escribir y le pasa al frente al boludazo de Rubén Gaona, que funge de ñembo procurador general de la República.
O sea, se anima a escribir Hilo Moreno, pero no a dar la cara, como todo cobarde que son. Generalmente los criminales son cobardes, generalmente los genocidas son cobardes, exactamente así. O sea, se nota que sos el hijo de José Antonio Moreno Rufinelli Hilo Moreno. Se nota que sos su hijo. O sea, tenés en la sangre, evidentemente, lo criminal de lesa humanidad impune con el cual ustedes tranquilamente están hoy manejando los hilos del poder en el cartismo. Esa nomás es la realidad. Entonces, esto es vergonzoso, esto es apabullante, esto es bochornoso, vergonzoso, no sé ya, faltan epítetos para designar todo esto. Pero nosotros los paraguayos tenemos la decisión en nuestras manos, señores, por Dios. En el 2026 tenemos que enviar un mensaje claro. En el 2028 tenemos que enviar un mensaje claro. Tenemos que comenzar a enviar mensajes claros. Esta banda de forajidos tienen que dejar el poder. Nos están endeudando hasta la quinta generación. Ya tenemos un nivel de endeudamiento del 41-42%. No hay forma de pagar esa deuda. Y si comenzamos a bicicletear y comenzamos a hacer negociados por todos lados simplemente para que se forren estos badulaques y después se manden mudar tranquilamente. Esa nomás es la realidad. Y nos van a dejar todo ese nivel de endeudamiento a nosotros y al resto de los paraguayos. Y encima, Nicanor, una de las cosas que no estoy de acuerdo, que creo que dijo hoy o ayer, no, tenemos que comenzar a revisar la política fiscal. Y habló de fiscal recaudadora. Espera un rato, espera, alto. Antes de hablar de eso, Nicanor, primero tienen que hablar de los gastos públicos. No era eso lo que siempre hablaron en el plan de gobierno cartista. No, tenemos que sanear los gastos públicos, vamos a reducir el gasto público. No, cada vez más vemos que los nuevos multimillonarios del Paraguay son funcionarios públicos. Y eso básicamente es una oligarquía, es una monarquía, para no decir que es simplemente comunismo. O sea, es un comunismo disfrazado, pero donde solamente las élites que están mamando de las tetas del Estado están bien. ¿Cuál es la diferencia entre ese modelo que hoy tiene el Paraguay y el modelo venezolano? O el modelo cubano, donde solamente las élites están bien y el pueblo cada vez está peor. Acá los funcionarios públicos cada vez tienen más vida de reyes. ¿A expensas de quién? Y de los que pagamos impuestos. O sea, de la plebe, del pueblo. Entonces, esta gente nos está robando asquerosamente. Ya estamos llegando al 41% del nivel de endeudamiento de nuestro PIB. Y va increciendo. Ahora de vuelta a la Municipalidad de Asunción quiere sacar otros créditos y otros créditos y otros créditos simplemente para rifar y entregar y regalar las tierras de los asuncenos. Entonces tenemos que darle un parate a esto, porque si no, resulta que esto que está ocurriendo en San Pedro, con la invasión de tierra de los campesinos, lo que sea, y es un tema que nunca se solucionó, señores. Es un tema que nunca se solucionó. Es un tema que simplemente se les cortó el micrófono, se les bajó la visibilidad. Entonces creen que al no estar visible el problema desaparece. Eso es válido solamente en el PowerPoint y en el marketing político, señor Peña. Porque vos no podés decir que el Paraguay también es, aparte de la galería, la manzana de la galería, que concentra, qué sé yo, el 97% del PIB del Paraguay, aparte de la galería, resulta que lo que vimos hoy con camiones atropellando a los policías y atropellando una estancia, es una realidad y es un problema social de nuestro país. Y ahí es donde esta parte, sí, estoy de acuerdo con Nicanor, que dijo que existe una desconexión con la realidad social de la República del Paraguay de parte de los políticos que están hoy en cargos públicos.
de nuestros funcionarios públicos. Esa es la realidad. Claro que existe una desconexión. Resulta que están festejando no sé qué cosa. Ah, no, porque salen las noticias internacionales que montan, esa es la realidad, nos muestran una partecita que quieren decirnos que esa es la percepción de la realidad del Paraguay. Y no es así. Hay problemas serios en el Paraguay. Entonces, el gobierno de Santiago Peña resulta que se concentra en boludeces, en broreí. ¿Saben para qué se dio la cara Hilo Moreno? Gran cagón este Hilo Moreno. Son cobardín Hilo Moreno, ¿eh? O sea, le enviaste a un pequeño pelafustán ahí como Rubén Gaona para que él sea el que firme el escrito que vos preparaste. Ya poina, Hilo Moreno, mostrar la caripela, viejo, no tengas miedo. Pero para lo que sí da la caripela, Hilo Moreno, hijo del criminal de lesa humanidad, impune, que sigue viviendo en Paraguay, José Antonio Moreno Rufinelli, no me voy a cansar de decir porque es así. Lastimosamente ya no está para rebatirle. Bueno, la verdad que nunca le quisieron luego hacer un careo con Pay Oliva, ¿verdad? Bueno, a ver. Para lo que sí da la cara, Hilo Moreno, ¿saben para qué es? Para decir, bueno, listo, estamos estudiando una ley importantísima que vamos a prohibir los celulares en los niños que están en las escuelas porque no sé qué cosa. O sea, no estoy diciendo que eso no sea importante. Simplemente que eso no es prioritario ni urgente. 3 ministros. O sea, estaba Hilo Moreno, estaba Gustavo Villate, Gutiérrez y Luis Ramírez. Luis Ramírez del MEC, Gutiérrez de la Niñez, Villate del MITIC, o la Gestapo, como quieran llamarlo. Hilo Moreno. Él es onda Gestapo y luego. Ok. Hilo Moreno. Para eso sí dio una conferencia de prensa ayer, hablando de que van a sacar un proyecto de ley para que se prohíban los celulares en de los jóvenes en las escuelas. No estoy diciendo que no sea un tema. No sé si es un tema importante. No sé si es un tema para una conferencia de 4 ministros que evidentemente están al pedo total. Resulta que los niños en las escuelas, esta gente, estos ministretes, estos ministrillos, Hilo Moreno, Gustavo Villate, Walter Gutiérrez, Luis Ramírez, están preocupados por el celular de los alumnos, pero no están preocupados porque los alumnos no tienen techo, por ejemplo, en las escuelas. Entonces ahí es donde entramos en la dicotomía, ahí es donde entramos en la disyuntiva. Che, ¿te dan cuenta que este es un gobierno de joda? Este es un gobierno de joda. Cualquier efecto distractor con tal de tirar cortina de humo por todos lados. Y ahora, como ejemplo nomás también doy, resulta que voy a poner mi super premio, que no me dio en Paraguay, por supuesto, ¿verdad? Porque acá no me quieren mucho. Ok, a ver, concatenando con que este gobierno está en el Euroreír, tenemos hoy, por ejemplo, una cuestión que sale del poder legislativo. Como gran cosa, una ley para que los mayores de 60 años tengamos una feroz calcomanía en nuestro auto. No sé cuál es el motivo. O sea, que somos viejos. O sea, si quieren, en todo caso, prohíban el polarizado y ya no van a ver luego que somos viejos lo que manejamos, ¿verdad? Ya está con ese tema, ¿verdad? Pero ahora me hace recordar ese de los judíos. Nos quieren poner a los viejos, nos quieren poner un distintivo, es decir, no, soy viejo. ¿Cuál es el motivo? ¿Quiénes son los grandes proyectistas? No podía ser otro. El drogadicto Jatar Fernández, María Ida Cateve, que no sé quién es, Saúl González, que no sé quién es, Carlos Godoy, que no sé quién es, y Santiago Benítez, no sé quién es. ¿Cuáles son nuestras autoridades? Estos son personajes del poder legislativo. Nadie le conoce.
A Catar Fernández sí creo que más uno se lo conoce por barra brava, macoñero, drogadicto, heredia. También estaba orgulloso por cuestiones más íntimas de él que no valen, no traen al caso mencionar, pero lo dijo en plena sesión del, del Parlamento, ¿eh? Este es el nivel. Entonces, ¿cuál es el gran aporte de este drogadicto Catar Fernández? En todos los sentidos, me parece que consume, vendía, qué sé yo, Chespi, no de todo, ¿verdad? Barra Brava, Heredia. ¿Cuál es el aporte a la política, a las políticas públicas del Paraguay de este nivel paupérrimo de representantes que tenemos? En todos los niveles, ¿se dan cuenta? En todos los niveles del poder de la República. No, que los viejitos, o sea, nosotros, vamos a comenzar a andar con una calcomanía. Soy viejo. Tengo más de 60. Pero hay en el pecho, en el auto, no sé, acá en el brazo. O sea, esa es tu gran genialidad, Catar Fernández. O sea, están todos virados ustedes. O sea, la carne subió 50% desde que asumió este gobierno. La carne, que siempre fue infaltable en la mesa de todos los paraguayos, subió 50% el precio en estos 2 años del gobierno de Santiago Peña. Pero eso sí no es noticia. No, pero la inflación en general, 4%. A mí me chupa 3 cominos la inflación. Si lo que cuenta es la inflación alimentaria, que es lo primero, lo más básico de la pirámide de Maslow. Ayepa, primero tenemos que tener alimentación. El resto viene después. Pero se dan cuenta cómo invierten esto en tonterías de marketing político para simplemente distraer la atención. Y le escuché también a uno de estos importadores, uno de estos exportadores de carne, que no pasa nada. Mira, la parte empresarial, yo siempre chapó, todo feliz y contento. Y habla de que Paraguay se está convirtiendo en un exportador importante de carne. Y está bien esa parte, yo no critico, ¿eh? Yo no critico esa parte. ¿Ok? Tampoco estoy criticando los 2.000 millones o no sé cuántos miles de millones que metieron al Paraguay más lo que dejaron afuera, que es el truco que siempre hacen, ¿verdad? Con las exportaciones. Pero acto seguido, este personaje, parece que tenía el apellido de un político. Burt, puede ser, no sé. Ok. Este personaje menciona que el Paraguay siempre se caracterizó y su gente siempre se caracterizó por querer la carne. Y hoy ese producto se está exportando a todo el mundo. Chapó, de la puta madre el discurso que estás haciendo, hermano. Pero se está exportando a todo el mundo y los paraguayos no pueden comer. Entonces, yo no pido ninguna receta comunista, olvídense de ese tema. Yo no pido ninguna receta comunista, ninguna receta socialista, ni nada por el estilo. Simplemente, ok, oferta y demanda, señores. Liberen el mercado. Liberen. Que entre y salga la carne tranquilamente. Si al final la están pasando bien los ganaderos y están pasando bien los frigoríficos y están vendiendo una ponchada y está bien, entonces no les interesa ya el mercado paraguayo, ya están a nivel de otro mercado. Gracias a nuestras costumbres de ser carnívoros, de comer carne, resulta que nada, ustedes se desarrollaron como ganaderos, como frigoríficos y hoy ya viven del exterior y entonces ya no les interesa acá el mercado interno. Y no pasa nada, no pasa nada, es oferta y demanda, yo estoy de acuerdo con eso, pero es magistral la oferta y la demanda. Liberen las importaciones, liberen todo, pero liberen en serio, sin trabas por debajo, sin trabas por el costado. Liberen. Entonces, si ustedes tienen la libertad de vender todos sus productos, métanle, ganen guita, muchachos. Yo no, esa parte no voy a criticarla a ustedes. Pero en contrapartida, liberen el mercado. Liberen. Pero liberen en serio. Que podamos comprar carne argentina, o carne brasilera, o carne de otros países también. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Porque así son espectaculares ustedes. O sea, la base del negocio de los ganaderos, de los frigoríficos, la base del negocio es el mercado interno. Y a partir de ahí crecen, ¿eh? Y no hay problema. Pero resulta que al crecer después desabastecen el mercado interno o comienzan a subir el precio astronómicamente. Y yo no pido ningún control tipo comunista, ningún control tipo socialista. No estoy diciendo eso. Muy lejos. Al contrario. Yo creo que la solución está siempre en el capitalismo. Liberen oferta y demanda. Liberen las importaciones y las exportaciones. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que los exportadores van a tener que calcular un poquito más la próxima antes de dejarnos la carne más cara acá o dejarnos la chura acá. ¿Por qué? Porque resulta que hay altas y bajas en el mercado, en todos los mercados, en el mercado interno, en el mercado mundial, en todos los mercados. Pero si se libera el mercado, desaparece ese nicho cautivo, ese nicho preso de los ganaderos, de los frigoríficos, de la carnicería, de todo esto retail, de todos estos supermercados, etcétera. Desaparece. Entonces, cuando le vaya mal o cuando de repente haya competencia en el exterior, van a querer otra vez venir esta misma gente a explotar el mercado interno. Pero el mercado interno, nosotros íbamos a evaluar si compramos carne argentina o carne uruguaya o carne brasilera o carne boliviana o lo que sea. Pero ¿por qué no nos dan la libertad a nosotros de elegir también? Entonces, ¿se dan cuenta cómo es perverso este? Entonces, la receta que ustedes están usando es una receta comunista. Porque ustedes no permiten que entre competencia en el nicho que ustedes están y por el cual hoy se están forrando porque resulta que hay un lindo auge internacional en su producto. Y yo celebro, yo estoy de acuerdo, les felicito por los 2.000, 3.000 millones que están vendiendo de más todo lo que dejaron afuera, les felicito. Pero ustedes no pueden catapultarse usando como nicho cautivo a la población paraguaya. Liberen el mercado. Entonces aténgase a las consecuencias, porque da gusto el mercado cuando va para arriba el precio y tengo un nicho guardado y asegurado, un nicho preso, que cuando las cosas vayan mal, no, le voy a dar a los paraguayitos que coman, si es que va mal el mercado. Y sí, va a tener, siempre tiene altas y bajas. Ok, dale, eso es lo malo que yo pido. Igualdad de condiciones para todos, libre mercado, oferta y demanda, pero real, no ese boca para afuera, pero resulta que por debajo le hacen problemas a la carne que pueda venir de afuera. Entonces, acá es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Entonces, a ley pareja nadie se queja y que el mercado sea el que dictamine. O sea, para mí me parece genial, señores ganaderos, señores frigoríficos, señores supermercadistas, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, simplemente nomás quiero hablar del Wirorei que es este gobierno. Este tema que estoy tocando ahora es un tema crucial, por ejemplo. ¿Ustedes vieron que alguien del gobierno tocó? No. Resulta que 4 ministros se juntan para hablar de que van a comenzar a perseguir a los jóvenes estudiantes con celulares. O sea, la escuela no tiene techo, pero eso no importa. Vamos a comenzar a perseguir a los jóvenes con celulares. Que encima tampoco, si evaluamos el universo, yo quiero saber qué tan problemático es. Porque yo no sé, o sea, estamos todos interconectados, genial. Pero todos son presos del saldo, ¿verdad? Entonces, acá nomás hay que evaluar que no sea el modelo de 1, 2 o 3 colegios y con eso se quiera expandir todo. Que no pasa nada tampoco, simplemente que no es un tema prioritario. No, para mí no es un tema que tienen que hablar 4 ministros como gran cosa. No, vamos a ser país del primer mundo, vamos a prohibir los celulares. ¿Y después qué van a prohibir? A los viejitos que tengamos celular y que andemos con la calcomanía de más de 60 no. O sea, este tema se está volviendo complicado. No le torpedeo tanto con esto voy terminando, no le torpedeo tanto a Nicanor su pase al cartismo porque
Yo creo que tiene suficiente pedigrí Nicanor y se está mostrando que por lo menos es una voz disidente hoy dentro del mismo oficialismo. Porque yo no le conozco a ningún otro oficialista. Oye, Nicanor es oficialista, ¿ok? Yo no conozco a ningún otro oficialista que se anime, por ejemplo, a putearle a Santiago Peña, a putearle a sus ministros tan abiertamente como lo está haciendo Nicanor. Y hoy está en el oficialismo, les gusta o no. No coincido con Beto Velar, que dice, sí, está bien, bienvenido Nicanor, pero él siempre dice cosas y es verborrágico y se da de palabra. Pero no, porque está diciendo lo que ustedes no dicen, Beto Velar. Por eso vienen. Por eso están importando ustedes gente con pienso, gente con verba, gente con coraje, que le diga a Peña, che, socio, Sonio es un desastre. Sonio un Yaguaru ahí. A ver si entendés. Pero los cartistas de primera hora no le dicen nada. Bachi no le dice nada. Raúl Latorre no le dice nada. Beto Velar no le dice nada. O sea, entonces le va a hacer bien. Hasta ahora, salvando algunas cuestiones que no comparto del todo con Nicanor. Y le pueden tachar de todo, ¿no? Que está saltando Santimbanqui, esto, lo otro. Pero hoy tiene un punto Nicanor. Les guste o no. Técnicamente, desde ayer o antes de ayer, que ya es oficialista, es el único oficialista que le está diciendo las cosas en la cara a Santiago Peña y a su gobierno de ministros inservibles que están solamente concentrados en la selfie, como él dice, o en los negocios y que se creen emperadores. Lo dijo hoy un oficialista y es importante. Y es un estirón de oreja para los cartistas ñembo de primera hora que tienen miedito de comenzar a levantar la voz ante algo que está mal y ante algo que les va a terminar pateando a ustedes, a los cartistas y a los colorados. Ya dije varias veces, la ciudadanía va a pasar factura. Sigan burlándose, sigan burlándose. Y no tengo la bola de cristal, pero ya ocurrió. En el 2008 ocurrió y puede volver a ocurrir. Así nomás sencillo es. ¿Ok? Bueno, nosotros regresamos la próxima semana. No sé cuándo, lunes creo que es feriado. No sé, martes o miércoles a las 18, 19 horas aproximadamente. Gracias por todo, hasta luego.